Bienvenidos a nuestro canal Granito de Mostaza dedicado a la espiritualidad. Aquí encontrarás un espacio de reflexión, aprendizaje y diálogo sobre las diversas historias que continúan impactando nuestras vidas en la actualidad. Acompáñame en este fascinante viaje hacia el conocimiento y la conexión con lo trascendental. La historia de San Francisco de Asís. San Francisco nació como Giovanni di Pietro di Bernardone en 1181 o 1182 en Asís, Italia. Creció en una época en la que Italia estaba fragmentada en ciudades-estado independientes. Asís era una de ellas, y sus luchas con ciudades vecinas, como Perugia, estaban a la orden del día. Era hijo de un rico comerciante de telas, Pietro di Bernardone, y su madre, Pica Bourlemont, provenía de una familia noble. En su juventud, Francisco vivió una vida de lujo y placeres, disfrutando de la riqueza y la posición social de su familia. Era conocido por su estilo de vida despreocupado, sus fiestas y su amor por la aventura. A pesar de su vida cómoda, Francisco también se interesaba en las cuestiones espirituales, aunque de manera superficial al principio. Como joven, soñaba con la gloria militar, y en 1202 participó en la guerra entre las ciudades de Asís y Perugia. Fue capturado y encarcelado durante un año, experiencia que marcó profundamente su vida. Después de su liberación, Francisco cayó gravemente enfermo y comenzó a reflexionar sobre el sentido de su vida. En 1205, tuvo una visión mientras rezaba en la iglesia de San Damián. Según la tradición, escuchó la voz de Cristo diciéndole: «Francisco, repara mi iglesia, que, como ves, está en ruinas». Francisco interpretó este mensaje literalmente al principio y comenzó a reconstruir iglesias en mal estado. Vendió bienes de su padre para financiar las reparaciones, lo que provocó un conflicto entre ambos. Su padre, enojado, lo desheredó, y Francisco, en un acto simbólico, renunció a toda su herencia y se despojó de sus ropas frente al obispo de Asís, afirmando que ahora solo tenía un padre, Dios. Tras su conversión, Francisco vivió en la pobreza, predicando el evangelio y sirviendo a los pobres y leprosos. Atraía a otros que compartían su visión de una vida sencilla y devota, entre ellos Bernardo de Quintavalle y Pedro Catani, dos de los primeros discípulos que renunciaron a sus riquezas para unirse a su estilo de vida de pobreza y devoción. En 1209, reunió a un pequeño grupo de seguidores y redactó una regla de vida basada en los evangelios, pidiendo permiso al Papa Inocencio III para fundar una nueva orden religiosa. Una de las características distintivas de su espiritualidad fue su renuncia total a cualquier forma de posesión material. Esto estaba en marcado contraste con la creciente riqueza y poder de la Iglesia en ese momento, lo que lo convirtió en una figura controvertida. Francisco veía la pobreza no solo como una virtud personal, sino como una forma de imitar la vida de Cristo. Uno de los momentos más importantes en la historia de Francisco fue su encuentro con el Papa Inocencio III. Este Papa, que inicialmente veía con desconfianza los movimientos religiosos que predicaban la pobreza, tuvo una visión que lo convenció de aprobar la regla de vida de Francisco. En su visión, vio a Francisco sosteniendo una iglesia tambaleante, lo que interpretó como un signo de que este hombre y su orden jugarían un papel importante en la renovación espiritual de la iglesia. El Papa aprobó verbalmente la regla, y así nació la Orden de los Frailes Menores, conocida como la Orden Franciscana. Los franciscanos vivían en pobreza absoluta, predicando por el campo, sin posesiones, confiando en la caridad de los demás y dedicados a ayudar a los necesitados. Una parte fundamental del ministerio de Francisco fue su atención a los leprosos, quienes en esa época eran rechazados y marginados por la sociedad. Francisco veía en ellos el rostro de Cristo sufriente. Él mismo vivió entre los leprosos, lavándolos, alimentándolos y cuidándolos con gran compasión. Este amor por los pobres y marginados fue clave en su espiritualidad. Creía que al servir a los más desdichados, estaba sirviendo a Cristo. A través de su dedicación, Francisco inspiró a otros a ver la dignidad y el valor de cada ser humano, sin importar su condición. San Francisco es famoso por su amor por la naturaleza y los animales. Consideraba a todas las criaturas como hermanos y hermanas en la creación de Dios. La historia más famosa es la del Sermón a los pájaros, en el que se dice que Francisco predicó a un grupo de aves, instándolas a alabar a Dios por sus dones.
En su Cántico de las Criaturas, Francisco alabó a Dios por todas las creaciones, desde el sol hasta la muerte misma, que veía como una parte natural de la vida. Su devoción a la naturaleza le ha convertido en el patrón de los ecologistas y defensores del medio ambiente. En septiembre de 1224, 2 años antes de su muerte, mientras estaba en el monte Albernia en retiro, Francisco tuvo una experiencia mística en la que, según los relatos, recibió los estigmas, las marcas de la crucifixión de Cristo en su propio cuerpo. Este fenómeno, que lo hizo aún más venerado por sus seguidores, se interpretó como una señal de su intensa unión con Dios. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por el sufrimiento físico debido a varias enfermedades, incluyendo la ceguera. Francisco aceptó su sufrimiento con serenidad, considerando su padecimiento como una forma de participar en la pasión de Cristo. A medida que la orden crecía, también surgieron tensiones internas. Algunos franciscanos querían una mayor estructura y más relajación en la regla de la pobreza estricta, mientras que Francisco insistía en mantener su compromiso radical con la pobreza. Estas diferencias llevaron a conflictos, y Francisco, en los últimos años de su vida, se retiró en gran medida del liderazgo activo de la orden, dejando que otros manejaran los asuntos administrativos. San Francisco murió el 3 de octubre de 1226 rodeado de sus hermanos en la pequeña iglesia de la Porciúncula, cerca de Asís. Poco antes de su muerte, pidió ser colocado desnudo sobre la tierra como un acto final de humildad. Fue sepultado en la ciudad y canonizado por el Papa Gregorio IX en 1228, solo 2 años después de su muerte. En su honor, se construyó la Basílica de San Francisco de Asís, que alberga su tumba. San Francisco de Asís dejó un profundo impacto en la Iglesia y el mundo. La orden franciscana se expandió rápidamente, continuando su labor de vivir en pobreza y servir a los pobres. En poco tiempo, la orden se dividió en varias ramas, incluyendo la orden de los frailes menores, los franciscanos originales, las clarisas, fundadas por Santa Clara de Asís, una amiga cercana de Francisco, y la tercera orden de San Francisco, que permite al laico seguir el espíritu franciscano sin vivir en un convento. Su vida sencilla y su amor por toda la creación siguen inspirando a millones de personas hasta el día de hoy. Es venerado no solo como un santo católico, sino también como un símbolo de paz, humildad y amor hacia todos los seres. Su festividad se celebra el 4 de octubre. San Francisco es uno de los santos más amados en la tradición cristiana, su vida y su ejemplo trascienden las fronteras religiosas, siendo respetado incluso fuera del cristianismo por su dedicación a la simplicidad, la compasión y la armonía con la naturaleza. San Francisco es también reconocido por establecer el primer pesebre viviente en la Navidad de 1223, en la ciudad italiana de Greccio. Quería hacer más tangible el misterio del nacimiento de Cristo y llevar a la gente a meditar sobre la humildad del Hijo de Dios al nacer en un establo. El pesebre viviente, con animales y personas representando la escena del nacimiento de Jesús, se convirtió en una tradición navideña que se ha extendido por todo el mundo. En 1219, en plena Quinta Cruzada, Francisco viajó a Egipto con la intención de convertir al sultán musulmán Al-Kamil al cristianismo, y también para buscar la paz entre los cristianos y los musulmanes. Aunque no logró convertir al sultán, el encuentro fue notable por su cordialidad. Al-Kamil recibió a Francisco con respeto, y, aunque las negociaciones de paz no tuvieron éxito, este evento es recordado como un ejemplo de diálogo interreligioso en medio de una época de guerra y violencia. Francisco regresó a Italia sin desilusión, reforzado en su convicción de predicar la paz. La celebración de la bendición de los animales es una tradición que tiene sus raíces en la vida de San Francisco, quien consideraba a todos los seres vivos como hermanos y hermanas en la creación de Dios. Él veía la presencia divina en los animales y les predicaba con el mismo fervor que lo hacía con los humanos. Su famoso sermón a los pájaros es uno de los relatos más conocidos, donde exhorta a las aves a alabar a Dios por los dones que han recibido. A lo largo de los siglos, la devoción a San Francisco y su vínculo con la naturaleza inspiraron la práctica de bendecir a los animales en su festividad. La bendición de los animales es un reconocimiento del valor intrínseco de todas las criaturas, reflejo del respeto y cuidado que San Francisco promovía hacia ellas.
Así como en la actualidad bendicen a los animales, generalmente se realiza en iglesias, monasterios, parques y plazas. Los dueños de mascotas, como perros, gatos, pájaros, e incluso animales de granja, traen a sus animales para que reciban la bendición de los sacerdotes. A menudo, las celebraciones incluyen una breve oración, himnos y una homilía sobre la importancia del respeto por la creación. Utilizando agua bendita, bendice a cada animal individualmente, pidiendo la protección de Dios sobre ellos y sobre sus dueños. En algunas versiones de la ceremonia, también se agradece a Dios por los dones que los animales ofrecen a los seres humanos, como compañía, alegría o trabajo en la vida rural. En lugares como España, Italia, México y Estados Unidos y en otros lugares, esta bendición es un evento comunitario que atrae a cientos de personas y sus animales. La vida de San Francisco de Asís ofrece una profunda reflexión sobre los valores de humildad, simplicidad y amor incondicional, tanto hacia los seres humanos como hacia toda la creación. Su historia, marcada por una transformación radical de una vida de riqueza y privilegio a una existencia de pobreza extrema y servicio a los demás, nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y la forma en que nos relacionamos con el mundo. Una de las lecciones más poderosas de San Francisco es su abandono total de las posesiones materiales. En un mundo que, tanto en su tiempo como en el nuestro, valoraba la acumulación de riquezas y el estatus social, Francisco eligió el camino contrario, renunciar a todo por amor a Dios. Esta decisión no solo fue un acto de fe, sino también un llamado a vivir con menos apego a las cosas materiales y más apertura hacia las necesidades de los demás. En una sociedad que promueve el consumo y el éxito económico, la vida de Francisco nos invita a reflexionar sobre qué es verdaderamente esencial para vivir con propósito. San Francisco extendió su amor no solo a las personas, especialmente a los más pobres y marginados, sino también a toda la creación. Este amor incondicional por todas las criaturas vivientes, desde los pájaros hasta los leprosos, nos recuerda la importancia de la compasión y la empatía. En un mundo marcado por divisiones y exclusiones, su ejemplo nos desafía a amar sin fronteras, viendo a cada ser humano y criatura como parte de una misma familia universal. San Francisco veía a Dios en todas las criaturas y tenía una profunda conexión con la naturaleza. Su Cántico de las Criaturas refleja una espiritualidad ecológica que valora la creación no solo como un recurso para ser explotado, sino como una manifestación sagrada del amor divino. En la actualidad, cuando enfrentamos crisis ambientales globales, el legado de Francisco es un recordatorio poderoso de la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza y de cuidar el mundo natural como un don precioso. Francisco fue un pacificador, tanto en sus relaciones interpersonales como en su relación con el mundo. Su intento de negociar la paz con el sultán en medio de las cruzadas es un ejemplo de cómo incluso en los tiempos de mayor conflicto, la paz es posible cuando se busca con un corazón abierto. Nos enseña que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino una disposición interior de amor y reconciliación que podemos llevar a cada interacción de nuestra vida cotidiana. La bendición de los animales nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como cuidadores del mundo natural y a reconocer que cada ser vivo tiene un valor propio en el plan divino. Es una oportunidad para recordar la enseñanza de San Francisco de Asís, quien nos mostró cómo vivir en armonía con la naturaleza y respetar a cada criatura como una manifestación del amor de Dios. San Francisco de Asís encarna un ideal de vida sencillo pero profundo. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, cómo podemos vivir con mayor humildad y desprendimiento. ¿De qué manera podemos ser más compasivos y amables con los demás, incluidas las criaturas que nos rodean? ¿Cómo podemos encontrar paz en nuestro interior y compartirla con el mundo? Estas son preguntas que la vida de San Francisco nos propone, ofreciéndonos un camino hacia una vida más plena, en armonía con Dios, con los demás y con el universo. Su ejemplo sigue siendo un faro en tiempos de incertidumbre, recordándonos que el verdadero poder reside en la humildad, el amor y la simplicidad, y que, al vivir estos valores, podemos transformar no solo nuestras propias vidas, sino también el mundo que nos rodea. Me encantaría saber tu historia, hazme saber tus pensamientos en la caja de comentarios. Puedes brindarme tu apoyo dándole un me gusta, Dios te lo agradecerá. Que tengas un maravilloso día.